nuevamente a la Iglesia Evangélica Luterana Vida y Fe en la ciudad de West Dundee, acá en el estado de Illinois. Así que les damos la bienvenida. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén, amén. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Si usted vio la publicidad que estuvimos haciendo en los días pasados, se recordará cómo se llama el sermón de hoy. ¿Quién se acuerda? Muy bien, el Señor provee, el Señor provee. Usted sabe que ahora empezamos el tiempo de Cuaresma. Hoy es el primer domingo en preparación para la Semana Santa. Entonces, hoy vamos a ver este hermoso tema, esta palabra de Dios que el Señor provee. Así que hoy ponga mucha atención. Si por alguna razón has dudado en tu vida que el Señor provee, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti, porque hoy se te acabarán las dudas de que Dios tiene cosas lindas para ti, para tu vida y para los tuyos. Así que yo te pido que estés pendiente de este mensaje. Tú también que nos ves allá en casa, no te distraigas con nada y quédate pendiente porque este mensaje es para ti esta mañana. Vamos a usar la lectura de Génesis que leímos hace un rato. No la voy a volver a leer, es una lectura extensa, así que vamos a ir por algunos de estos versículos para el mensaje de hoy. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo, la lectura es del 1 al 18, pero vamos a ir por pequeñas porciones. En este capítulo de Génesis 22 se nos relata la historia de Abraham y de su hijo Isaac y también cómo Dios interviene en la vida de ellos. Ya veremos cómo esto sucede y qué bendiciones trae a la vida de ellos. Así que vamos a analizar un poquito, nos vamos a detener un poco en algunos de los pasajes y no se duerma, no se vaya, porque tendremos unas lindas aplicaciones de esta enseñanza también. Regresemos al versículo 1 entonces. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Aunque estos versículos se pudieran dar la impresión, no sé a usted qué le parece, pero muchos me han comentado esto y es verdad, dan la impresión de un poco de crueldad de parte de Dios. Y aún más dan hasta un poco de temor, porque ¿qué está pidiéndole Dios a Abraham? Que vaya y que sacrifique a su hijo en un holocausto. Entonces esto parece no tener mucho sentido y yo me imagino la impresión de este padre al que Dios le pide que vaya y que sacrifique a su hijo. Pero la realidad es que Dios no ignora las cosas. Dios conoce todo. Dios conoce el corazón de Abraham, Dios conoce lo que viene en el futuro, Dios conoce todo. Y Dios por eso mismo le hace esta petición a Abraham. En otras palabras, podríamos decir que Dios ya tiene aquí un plan. Al hacerle Dios esta petición a Abraham, ya Dios tiene un plan. No es una petición de crueldad, aunque así parezca, nada que ver con eso. La realidad es que Dios ya tiene un plan. Y Abraham sabe algo, que ese plan es un plan bueno. Porque Dios en realidad siempre tiene planes buenos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Que Dios tiene un plan bueno para ustedes. Es difícil a veces, es difícil creer eso cuando las circunstancias en la vida son complicadas o no van como queremos. Pero la realidad es que Dios es bueno y Él tiene un plan. Tan bueno era el plan de Dios que Él tenía un plan para Abraham, para Isaac y para la futura descendencia. Así que, y esa descendencia impactaría también a toda la humanidad. Ya veremos eso. Entonces, debemos de tener claro que Dios en realidad conoce los corazones de todos nosotros, de toda persona. Dios no desconocía
el corazón de Abraham y Dios no desconocía lo que iba a suceder. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque a veces sentimos como que Dios no conoce nuestra necesidad o nuestras inquietudes o nuestros anhelos o nuestros deseos. Y la realidad es que Dios conoce tu corazón muy, muy bien. Él conoce el corazón de toda persona. Entonces, hay algo que debemos también hoy pensar, que Dios cuida a quienes, a los que Él ama. Entonces, Dios te ama y Dios cuida de ti. Y eso era lo que estaba haciendo con Abraham. Aunque al parecer la petición de ir y sacrificar a su hijo era tan dura y era una cuestión que nosotros no podemos ni imaginar en la posición que él estaba, lo que sí podemos tener la seguridad es que Dios en su bondad, Él tenía un plan para Abraham. Él tenía un motivo por el cual estaba pidiendo a Abraham que hiciera eso. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a analizar estos versículos. Vayamos al versículo 2. Dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Fíjate las palabras de Dios. Repito, toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas. En realidad, Dios no tenía que decirle a Abraham que amaba a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabía. Pero la intención de Dios era anticiparse, ante cualquier negativa de Abraham. ¿Sí? Dios no quería que Abraham entrara en una discusión con Dios como ya la había tenido antes. Usted recordará con Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Abraham le pide a Dios que no castigue a este pueblo y tiene una conversación con Dios. Entonces Dios se anticipa y por eso Dios le dice de esa forma. Dios ya tenía planes para él. Cuando llegaron al lugar señalado, versículo 9, por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Note aquí, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Acá sucede lo inesperado. Abraham ha decidido confiar en Dios y también ha decidido obedecerle a Dios. Pero no es cosa fácil. No es nada sencillo lo que él tiene que hacer ahora. Como dije hace un rato, era algo inimaginable. Sin embargo, Abraham ha puesto toda su confianza en Dios. Abraham no duda. A pesar que era una situación demasiado complicada, demasiado terrible. Yo no sé si usted se puede imaginar ahora. Vamos a sacrificar aquí en la mesa a Cris, o a Jorge, o a qué sé yo quién. Uno no puede imaginarse eso. Sin embargo, Abraham hace todo lo que Dios le ordena y pone ahí a su hijo. Ahora, el nivel de confianza de Abraham hacia Dios era tremendo. Era tremendo. Fíjate que era tan grande esta confianza que Abraham tenía en Dios. Si usted recordará la lectura de hace un rato, Abraham iba con ¿cuántos siervos? Con 2. Iba Abraham, Isaac y 2 siervos que lo iban ayudando. Entonces era tanta la confianza de Abraham que escuchen lo que Abraham le dice a los siervos antes de llevar al joven a que fuera dado como holocausto. Le dice: quédense aquí con el asno, le dice Abraham a los 2 siervos. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Iban a ir a adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham se había aferrado tanto a la esperanza, el amor y el poder de Dios que incluso llegó a pensar que podría resucitar a su hijo. Abraham no dudaba en entregar a su hijo en ese momento, porque él amaba a Dios y quería obedecer a Dios. Pero él, de alguna manera, él sabía
que Dios lo iba a resucitar, él tenía la esperanza. Ahora, ¿por qué cree usted que Abraham tenía la esperanza que Dios podía resucitar a su hijo? Porque ya Dios le había hecho una promesa. Miremos en Génesis 17, estos son muchos pasajes anteriores. Génesis 17, 5. Dios le había dicho ya a Abraham estas palabras: ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham o Abraham, porque te he confirmado como padre de multitud de naciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de muchas naciones. Para ser padre de muchas naciones, ¿qué necesita tener uno? Muchos hijos, descendencia. Entonces Abraham sabía que no importara que él fuera a sacrificar a su hijo, él en su mente, no fue lo que sucedió, pero él en su mente le dice a los criados: vamos a regresar, porque Dios tiene un plan, Dios sabe lo que está haciendo. Y si yo mato a mi hijo, Dios lo va a resucitar de alguna manera, porque el plan de Dios se va a cumplir en mi vida. Una fe completamente firme, una fe inconmovible la de este hombre. Él estaba convencido del poder de Dios. Él estaba convencido del poder de Dios y también estaba convencido que Dios tenía planes para él. ¿Cuánto me gustaría a mí parecerme a Abraham? Sería lindo, ¿no? Estar todo el tiempo convencidos que Dios tiene planes para nosotros, aunque las cosas que pasemos no son perfectas o parecen tener unos grandes riesgos o retos o cosas. Quisiera yo tener esa fe, sí, de Abraham. Por eso se conoce él como el padre de la fe, sí, porque él creyó a Dios. Entonces, regresemos al versículo 11. Le dice, ¿verdad? El ángel del Señor le dice: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Ahora mira lo que pasa aquí. Ya está el niño, el joven ahí, ya está con la leña. Abraham está dispuesto. Abraham le ha dado instrucciones a sus siervos de que de alguna manera ellos vuelven. Él no sabe cómo, él imagina que a lo mejor el Señor lo va a resucitar después, pero él quiere hacer la voluntad de Dios. Él quiere amar a Dios haciendo la voluntad de Él, porque es la mejor manera de amar a Dios, haciendo la voluntad de Él. ¿Sí? El amor tiene que ver con acciones. Entonces él quiere hacer eso. Ahora, el ángel del Señor, ¿sí?, ya ha visto, Dios mismo ha visto la disposición de este hombre para hacer la voluntad. Y en ese momento le dice: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Acá sucede el verdadero milagro. Le dice: no le hagas daño a tu hijo. Yo sé, dice el Señor, por tus acciones, porque la fe va acompañada de acciones, que tú me temes, es decir, que tú me amas. No le hagas daño al muchacho. El ángel del Señor que se menciona acá, quiero aclarar este punto. ¿Sabe quién es? El que le dice: no lo hagas, no mates. ¿Usted sabe quién es? No, cerca, pero no. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, en otras palabras, ¿verdad?, que interviene. Fíjese bien lo que dice acá la Biblia. Dice: ni siquiera te has negado. El ángel está hablando, pero el ángel está diciendo: ni siquiera te has negado a darme, ¿sí?, a darme a tu único hijo. Es el Hijo de Dios interviniendo, para rescatar de la muerte a Isaac. Abraham ha demostrado su amor y confianza al Señor. Abraham alzó la vista, versículo 13. En un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¿A qué le recuerda eso ahora que empezamos la Cuaresma? A Jesús. A Jesús. ¿Quién fue en nuestro lugar como un cordero al matadero? ¿Quién tomó nuestro lugar?
Jesús. Ahí podemos ver como una anticipación de que el que salva es Jesús. El que salva de la condenación, el que salva de la muerte asegurada es Jesús. Dios provee ese cordero. Dios provee quién va a expiar por nuestros pecados y quién va a llegar a la muerte en nuestro lugar. Esa es una imagen anticipada de lo que vamos a ver en estas próximas semanas y en la Semana Santa. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no has negado a tu único hijo, por mí mismo, afirma el Señor, juro que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Mira la consecuencia de la fe y la obediencia de Abraham. ¿Sí? Tú eres parte de la descendencia de Abraham, ¿sabías eso? En Cristo, porque Cristo viene de la línea directa de Abraham. Y Dios cumplió la promesa. Y nosotros somos también hijos de Abraham por la promesa del Padre. Y acá es donde me quiero detener. Acá me voy a detener un poco más. Y aquí es donde quiero que hagamos nuestra este hermoso pasaje y esta palabra de Dios. Así que preguntémonos, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Qué puedo yo aplicar en mi vida hoy de esto? Número 1, ponga atención, esto ya es para nosotros. Ya vimos lo que Dios hizo con Abraham, ya vimos la fe de Abraham, ya vimos la confianza de Abraham, ya vimos el amor de Abraham, ya vimos que Dios tiene planes. Tenía planes para Abraham, pero también los tiene hoy para ti. Así que número 1, tenemos que reflexionar hoy en esto, que aunque las cosas o las circunstancias de tu vida o de la vida en general no tengan sentido ni lógica para nosotros, la mejor alternativa es que confíes en Dios, que pongas tu esperanza siempre en Dios. Y eso significa poner tu confianza y tu esperanza en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú has puesto tu confianza en la palabra de Dios, cuando tú has puesto tu confianza en que Dios es un Dios que cumple sus pactos y sus promesas, entonces nuestro actuar y nuestras decisiones dependerán únicamente de Dios. Y eso es importante para nosotros. Tiene que estar eso en primer lugar, que no importan qué circunstancias tú estás viviendo, tienes que aprender a confiar en Dios. Mira lo que dice el Salmo 25:3. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Aquellos que ponen su esperanza todo el tiempo en el Señor nunca van a pasar vergüenzas. Aunque fíjate, cualquiera podría decir, qué tremendo lo que le pasó a Abraham. ¿Cómo es que Abraham puede confiar en un Dios que dice que es de amor? Podría haber dicho la gente. Y le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Sin embargo, Abraham no dudó en confiar más en Dios que en cualquier cosa que le pudieron haber dicho o que incluso su misma mente le pudo haber dicho. No, ¿cómo vas a hacer eso si es tu hijo? No, él se entregó a la voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 25:3, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. En todo lo que hacemos, hermanos, en todo lo que hacemos, tenemos que poner siempre nuestra esperanza en el Señor. Número 2, la bendición que viene de Dios sobrepasa nuestras expectativas y aún nuestros propios sueños y metas. ¿Sí escuchó eso? La bendición que viene no de usted, no del amigo, no de lo que le dicen por ahí, no, la bendición que viene de Dios, esa sobrepasa aún nuestras expectativas. Abraham tuvo unas expectativas, le dijo a sus siervos, de que regresamos. Yo no sé, a lo mejor Dios lo va a levantar de los muertos, pero yo confío en Dios. Pero rebasó las expectativas.
porque no solo no tuvo que matar a su hijo, entregarlo en sacrificio, sino el mismo Jesús proveyó el cordero. Pasó las expectativas y luego él pasó a ser padre de la fe y padre de las naciones. Entonces la bendición que viene de Dios siempre va a pasar tus expectativas. Y te aseguro que también nosotros a veces tenemos un sueño de algo, nos ha pasado a todos. Yo voy a hacer esto en mi vida, o yo voy a hacer esto otro, o vamos a hacer juntos esto. Y Dios cambia los planes de la noche a la mañana. Pero mientras tú te aferres a Dios, no importa los cambios que pasen de esos planes, o los sueños que tengas, o las expectativas que tengas, la voluntad de Dios siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor. Ahora, ¿quiénes van a recibir esto? Los que confían en el Señor todos los días. Si tú confías hoy en Dios y mañana ya no lo haces, no funciona así, no va a pasar nada. Abraham confió. Desde el primer momento que Dios le pidió lo que tenía que hacer, él agarró sus siervos, agarró sus asnos, fue a traer leña. Fíjate que el viaje le llevó a él no sé cuántos días. 3 días le llevó el viaje a él. Eran 80 kilómetros los que habían ahí. No era para 3 días, pero como él ya iba preparado, le tomó ese tiempo en llegar ahí para sacrificar. Pero él creyó todos los días. Él no dudó ni por un instante, que no importara las circunstancias, Dios tenía un plan para él. ¿Cuál fue la recompensa? Abraham no solo recuperó a su hijo, sino que esta bendición se extendió a todos nosotros, a toda la humanidad. El Salmo 25:5, sigo con el Salmo 25. Salmo 25:5. Fíjate lo que dice: encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Eso fue lo que hizo Abraham. Él sabía que él era su Dios y que era su Salvador. Él no temía ni siquiera entregar a su propio hijo, porque él sabía a quién tenía por Dios, a quién tenía por Salvador y en quién iba a poner él su esperanza. Ahora, eso lo podemos hoy aplicar nosotros en todas las circunstancias de la vida. Tenemos que tener claro quién es nuestro Dios y tenemos que pedirle a Él que nos enseñe en su verdad, en la verdad de la Escritura. Número 3, Abraham fue humilde. Nunca pensó ni creyó que él era más sabio que Dios. ¿No le parece a usted eso? ¿Qué tal que él se pone a dialogar con él mismo y a sentirse más sabio que Dios? No, pero es que mira, que en lugar de mejor mi hijo, mejor un siervo, no sé qué, no, pero a lo mejor no voy a hacer esto, a lo mejor no voy a llevar la leña. No. Él fue humilde y obedeció y creyó a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser humildes delante de Dios. Nosotros muchas veces somos muy soberbios y Dios nos dice: no vayas por acá o no hagas esto porque va a traer consecuencias. No te alejes de mí, no hagas esto. Y allá va uno de necio a hacer, no, y uno justifica. Si Abraham no justificó entregar a su hijo, nosotros vamos a justificar cualquier otra cosa. No, tenemos que ser sabios en ese sentido. Abraham permitió que Dios fuera Dios. Una cosa es creer que existe Dios, que está Dios, y creer en Dios. Y otra cosa muy distinta es dejar que Dios sea Dios, el Señor de nuestra vida. Y ahí es donde la cosa tiene que cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él sea Dios. Abraham sabía que había Dios, escuchó a Dios, pero la bendición le vino a él por creer y hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Él dejó que Dios fuera Dios porque Dios tiene control de todas las cosas. Uno de los pecados grandes es ¿cuál? La soberbia.
Cuando nosotros jugamos a ser Dios, es decir, que creemos y pensamos que somos más que Dios, o que Dios no sabe perfectamente lo que necesitamos. Y Abraham no fue así. Abraham dejó que Dios fuera Dios y que fuera el Dios de su vida. Y esto lo hizo bajo estas circunstancias. Nada tenía sentido. Nada tenía sentido. Pero él dejó que Dios fuera Dios. Salmo 25, 9. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. ¿A quiénes dirige el Señor? A los humildes. Muy bien, a los humildes. Dios no dirige a los soberbios, a los que se creen más que Dios, a los que justifican sus acciones que van contrarias a lo que Dios quiere que hagamos. Estos son soberbios, no son humildes. Entonces Dios resiste a estos. Pero nosotros, una lección para hoy es: hoy salgamos más humildes de acá. Todos nosotros tenemos cada día ser más humildes, pero bien entendida la humildad. La humildad es dejar ser a Dios Dios y Dios de nuestra vida. Esa es la humildad. Tenemos que dejar a Dios que Él sea el Dios en nuestra vida. Y salgo con el número 4. Antes de tomar cualquier decisión, hazte esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿O cuál es la voluntad de Dios en esta circunstancia o en esta situación que estoy viviendo? Esa pregunta hay que hacérnosla. ¿Cuál es la voluntad? No por qué Dios me está pasando por esto. ¿Para qué Dios me está pasando por esto? Abraham nunca dijo: ¿por qué Dios me está haciendo entregar a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque no hubiera encontrado respuesta. O se hubiera equivocado, hubiera encontrado muchas respuestas equivocadas. Él pensó: ¿para qué? El para quiere decir Dios tiene un plan. Para algo Dios me está, porque yo confío que Dios tiene un plan para mí, entonces me está haciendo pasar por esta situación para algo bueno, algo de bendición. Eso fue lo que hizo Abraham. No por qué, sino para qué. ¿Para qué? Por eso, en las circunstancias que enfrentes, cualquiera que ésta sea en tu vida, pregúntate: ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es, la voluntad de Dios en mi vida para recibir la bendición de Él? Abraham solo escuchó a Dios. Fíjate que Abraham ni siquiera se escuchó a sí mismo. Abraham no se escuchó a sí mismo, porque él hubiera entrado en el diálogo del por qué. Y nosotros muchas veces hacemos: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué no lo hace aquel? ¿Y por qué me pasan a mí estas cosas? No, la pregunta correcta es: ¿para qué? ¿Qué bendición Dios quiere darme en mi vida? ¿Para qué quiere Dios que usted lea su palabra todos los días? Para bendecirlo. Esa es la pregunta. ¿Para qué voy a leer hoy las escrituras? Porque Dios quiere bendecirme. Si usted dice: ¿por qué voy a leer? Esa es la manera equivocada. Porque entonces los por qué, pero ¿por qué si tengo que hacer esto? ¿Por qué si no la entiendo? ¿Por qué si esto? ¿Por qué si lo otro? Pero cuando usted se hace la pregunta correcta, ¿para qué las cosas cambian? Abraham, ¿sabe cuál fue el éxito de Abraham en toda esta situación? Que creyó la palabra de Dios. Cuando Dios le habló y le dijo: ve y haz esto, ve y haz aquello otro, ya no hagas esto, haz esto otro. Abraham no cuestionó. Él creyó en la palabra de Dios. Hizo la palabra de Dios su refugio y su guía y su esperanza. ¿Cuál es la buena noticia? Que esa misma palabra que le habló a Abraham y le dijo: no hagas esto, esa misma palabra tú y yo la tenemos hoy
En la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. El mismo consejo de Abraham tú lo puedes tener hoy. Tú no sabes cómo actuar en esta circunstancia de tu vida, o cómo resolver esto, o cómo enfrentar este problema o este reto. Que a veces hay retos y dificultades en la vida que parece eso, que te están arrancando un hijo. Pero si tú no sabes cómo, la fórmula está dada. Haz caso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tú la tienes hoy a la disposición más que nunca, en el celular, en la tableta, físicamente, en cualquier lugar. Así que hay que aferrarse a la palabra de Dios. Salmo 25:10. Ponga atención, este es el último pasaje de este día. Todas las sendas del Señor son amor y verdad. ¿Usted sabe qué es una senda? Caminos. Ahora, todos o todas las sendas o todos los caminos del Señor son amor. No uno, no otro. Todos son amor y verdad. Para quienes cumplen, ahí va el requisito, para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Entonces, ¿aplica a todos? No. ¿Por qué? No, porque Dios no quiere, no, Dios sí quiere. Porque nosotros nos resistimos a creer que todos los caminos del Señor, por difíciles que parezcan, siempre son de bendición. Desde levantarnos para ir a la iglesia, desde servir al Señor, servir al prójimo, todas esas cosas vienen de Dios. Así que en este inicio de Cuaresma, mediten en estas cosas. Vamos rumbo a la Semana Santa y tenemos unas hermosas semanas que vienen enfrente para meditar en todas estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra y los bendiga a cada uno de ustedes. Amén y amén.